entonces a la segunda mesa de debate, que se titula Aportes programáticos hacia un sistema universitario público, ¿no? Venimos entonces de un análisis de la coyuntura que muestra la tendencia a la privatización en la región, y ahora sería como una respuesta: ¿qué se puede hacer ante esto? ¿Qué programa hay para responder a estas tendencias? En primer lugar vamos a tener a Yamile Sokolowski, profesora de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, y secretaria de Relaciones Internacionales de CONADO, también de la Secretaría de Género de la CTA de Trabajadoras y Trabajadores, integrante de la Comisión de Educación. Buenas a todos. Sí, estoy un poco arrebatada porque estaba terminando de atar todas las intervenciones de la mesa anterior, y ahora estoy pensando al mismo tiempo, tengo que ser breve, se va haciendo largo, y tenía pensadas algunas cosas para compartir con ustedes, que ahora, bueno, también celebro y no me sorprende tanto la coincidencia, la sintonía en el enfoque y en las preocupaciones. Y me ayuda también el panel previo para poder dar por planteadas algunas cuestiones, y también para estar tranquila de que hay cosas que efectivamente nos están pasando de los dos lados, en las dos orillas del Río de la Plata, seguro. Primero quiero agradecer la invitación, eso también de arrebatada, estaba pasando de largo. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras de ADUR, por invitarme a esta jornada en estos días difíciles, donde ustedes están peleando ahora, vienen peleando el tema del presupuesto. Allá del otro lado estamos en medio de un proceso electoral donde todas las expresiones de la derecha rápidamente ponen en el centro del cuestionamiento a la universidad pública, a la gratuidad. Y bueno, por supuesto tenemos una enorme preocupación por cómo vamos a sortear esta coyuntura, pero también una importante confianza, digamos, en la capacidad de lucha de nuestros pueblos, y en lo que representa la universidad pública, tanto en Argentina como en Uruguay. Yo cuando había pensado, bueno, Agustín me había dicho que hablar un poco de Argentina, un poco de América Latina, pero siempre cuando hablamos en contextos regionales y bueno, de las tendencias en la región y de procesos que se están dando en la región, siempre tenemos que hacer como un esfuerzo, o tengo que tener el cuidado de en determinados momentos decir, bueno, en Argentina no es tan así y en Uruguay tampoco es tan así, ¿no? Aunque nuestros sistemas universitarios, está claro, no están de ningún modo aislados de estos procesos que se están dando a nivel regional y a nivel global, pero nuestros sistemas universitarios tienen particularidades coincidentes muy importantes, y creo que, para ser sintética, la más importante, además de la relevancia cuantitativa del sistema universitario público, es lo que representa políticamente la universidad pública en nuestros países, ¿no? La universidad pública sigue teniendo, y no sé si solo sigue teniendo, por lo menos pienso que tiene cada vez más, una referencia en nuestras sociedades que está ligada, fuertemente ligada a la lucha por la democratización en nuestras sociedades. Y en buena medida podemos pensar que esta idea también apareció, por eso también me ahorro ahí algunas cuestiones, esta idea de la universidad latinoamericana, ¿no? Hay una idea de universidad latinoamericana que nuestra región reivindica, a veces no del todo, no de las maneras más coherentes, o de las maneras que demandamos o que querríamos, pero que sí hay una idea de universidad latinoamericana que en buena medida se remonta o encuentra ahí como su marca de origen
en la reforma de Córdoba del 18, aunque probablemente podríamos remontarnos antes de la reforma, digamos, a las participaciones de algunos universitarios en las gestas de la independencia en nuestra región, pero bueno, hay una historia que podríamos trazar, ¿no? Donde encontramos que en distintos momentos se ha ido expresando a tono con los procesos de movilización política en clave popular, democrática y popular en nuestros países, una idea de universidad comprometida con los problemas nacionales, con esta identidad latinoamericana, ¿no? Con vocación latinoamericanista, una universidad que se hace cargo de esto que más recientemente reivindicamos en términos de derecho a la educación, ¿no? Perón en el 49, cuando decretó la gratuidad de los estudios universitarios en Argentina, no hablaba de derecho a la educación, pero efectivamente estaba dando un paso decisivo en ese sentido, pero sí hablaba de una inteligencia colectiva para nuestro país, ¿no? Es algo que en general pasa bastante desapercibido, incluso en quienes reivindican ese momento histórico. Pero bueno, esa idea de universidad que se ha ido desplegando no teóricamente, sino al calor del propio proceso histórico, no ha dejado de estar nunca en tensión con una idea elitista, excluyente, colonial, ahora diríamos neocolonial, del lugar de esa universidad, que desde hace varias décadas además se configura en la clave de la mercantilización, ¿no? Que también es una clave colonial, excluyente, elitizante, porque también de la mano de los procesos de mercantilización aparecen también estos procesos de segmentación, ¿no? Que atraviesan a nuestras propias instituciones. Entonces, encontramos todo eso hoy en nuestras universidades. Me parece que es bueno poder conversarlo también desde la fortaleza de esta tradición en nuestros sistemas universitarios, porque creo que también hay un intento recurrente de construir una agenda para confrontar con estos procesos de privatización, mercantilización, que viene planteándose de manera explícita claramente desde que se organizó la primera conferencia regional de educación superior en La Habana, en los fines de la década del 90, creo que fue en el 96, esa primera conferencia, menos recordada, pero claramente de la conferencia del 2008 de Cartagena, ¿no? Que, con su actualización en Córdoba en 2018, y ha habido distintos intentos de generar los espacios donde también poner en discusión esta cuestión. Yo estoy haciendo un barrido rápido de lo que tenía pensado inicialmente, porque la compañera decía, ahora en esta mesa vamos a tratar de poner un poco algunas ideas para pensar, ahora ¿qué hacemos? Entonces, creo que tenemos un problema y un desafío importante. Hice referencia a las CREs, no porque sean la única referencia posible, pero sí porque es significativo. En el 2008, voy a decir dos cosas, una de cal y una de arena. En el 2008 tuvimos una declaración regional muy importante, muy reivindicada
¿no? Hemos discutido bastante, bueno, ¿para qué sirven las declaraciones? Al final las declaraciones son palabras que fácilmente se las lleva el viento, pero quienes hacemos política desde distintos lugares sabemos que las palabras importan y que forman parte también de la acción política, ¿no? Definen lugares desde donde planteamos las cuestiones. La declaración de 2008 reivindicada por su planteo de que la educación superior es un derecho humano universal, un bien público, social, una responsabilidad de los estados y un factor estratégico para el desarrollo soberano de nuestras naciones, de nuestra región, la resolución o la construcción de sociedades democráticas con justicia social que aborden los problemas que le tocan a nuestros pueblos, o que no que tocan a nuestros pueblos, los problemas que nuestros pueblos tienen que poder resolver para construir una vida mejor en estas latitudes. Esa fue una definición importantísima que se dio en un contexto político que también reivindicamos y añoramos en buena medida, ¿no? Donde hubo una convergencia de gobiernos de carácter democrático popular que asumieron estas reivindicaciones, las defendieron, las expresaron y que también ayudó a generar como un clima de época en nuestra región que facilitó también la convergencia incluso en términos enunciativos, pero también permitió que en distintos foros eso se planteara como un posicionamiento de la región. Cuando fuimos a la CRES del 2018 teníamos una enorme preocupación porque la TABA se había dado vuelta en un sentido totalmente desfavorable, ¿no? en la región en general, en Argentina también, donde se hizo la CRES, y sin embargo la declaración de la CRES no solo sostuvo aquella definición, sino que en algunos puntos avanzó o fue mucho más explícita, ¿no? En términos de cuáles eran los desafíos de la región en esta etapa, ¿no? Hablando más claramente de las desigualdades, de las injusticias, de las intersecciones, ¿no? donde la desigualdad y las injusticias se agravan para nuestras poblaciones y demás, hablando de la mercantilización, hablando de la privatización, pero hablando de la declaración de la CRES, ¿no? Un poco escondida últimamente, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Bueno, esta no sé si es la de cal o es la de arena, pero digo, había ahí un colectivo, ¿no? Llevando a la discusión de la CRES esta disputa en torno a la universidad que necesitamos, incluso en esas condiciones adversas en términos de las configuraciones políticas de los gobiernos, ¿no? Este colectivo es un colectivo político, ¿no? Y con capacidad de incidencia. Digo, eso es bueno y eso habla de algo de esto que pasa en las universidades y sostiene esta idea, sostiene esta disputa por la universidad dentro mismo de las universidades. Pero también miramos ese periodo y en ese periodo la privatización en nuestras universidades, la privatización de la educación superior en América Latina avanzó. Y avanzaron las claves de la mercantilización en la educación superior, ¿no? En términos exógenos y en términos endógenos. Entonces, ahí es donde quiero señalar un problema que tiene que ver con la idea de esta mesa, que es: tenemos una dificultad para encontrar, digamos, para lograr efectividad política, ¿no? Porque ese colectivo que reivindica esta idea de universidad y que intenta dar esta discusión sobre la universidad existe y se ha demostrado que
puede sostenerse también, incluso en contextos desfavorables, pero estamos teniendo, no ahora, hace mucho tiempo, un problema a la hora de encontrar una manera de cambiar el curso de este proceso, porque además encontramos, digamos, frente a esto que aparece como tendencias, bueno, recién Daniela hablaba o se aproximaba a la idea de, bueno, identificar quién es el sujeto que produce esas tendencias, ¿no? Ahí tenemos este proceso de privatización, mercantilización, que también hay que decir es un proceso de precarización del trabajo académico al mismo tiempo, ¿no? Hay varios puntos también en lo que se planteaba recién donde es importante, me parece, hacer también ese enlace, ¿no? Y por eso me parece que es muy importante, lo digo acá Carolina, me pareció súper interesante la presentación, me parecieron todas muy interesantes, la de Daniela la conocía, pero Carolina. Cecilia, perdón. Ah, por eso se miraban, claro, yo hice. Bueno. Por aproximación. También, pero me pareció muy interesante llevar la cuestión de la mirada sobre estos procesos endógenos a la cuestión de la constitución de subjetividades docentes, ¿no? Y la dificultad ahí también a la hora de pensar, bueno, cómo salir de esa situación, el señalamiento de la dificultad de pensarse como trabajadores. Porque me parece que, por lo menos eso es algo que venimos tratando de pensar colectivamente desde las organizaciones sindicales, es que un lugar diferente y necesario para pensar qué está pasando en los sistemas universitarios, en los sistemas de educación superior, y por dónde empezar a discutir transformaciones efectivas en clave de reivindicación democrática o de la necesidad de consolidar un sentido de democratización de la universidad y la educación superior públicas y de recuperación además de la densidad del sentido de lo público en esa institucionalidad, porque una de las cosas que también está clara y lo plantean las compañeras Daniela y las compañeras que vienen investigando con ella con mucha fuerza, es la cuestión de cómo este desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado y este desarrollo de lógicas de mercantilización dentro de los sistemas públicos es correlativo de un vaciamiento del sentido de lo público que reivindicamos para nuestras instituciones. ¿En qué medida son públicas instituciones que sostienen o donde se reproducen mecanismos excluyentes, donde se precariza el trabajo, donde se generan, donde se construyen agendas de investigación que se enajenan de las problemáticas de los colectivos de los que formamos parte, donde impera o se imponen lógicas competitivas, individualistas, donde actualizamos el viejo problema de la dependencia cultural y académica de nuestros países, ahora en la forma a través de la forma de nuestra inscripción en un sistema académico global que nos mantiene en la periferia, pero además nos mantiene sujetas, como ya se venía discutiendo hace muchas décadas, ¿no?, a otras agendas de investigación y además alimentando un dispositivo de lucro, ¿no?, para algunas empresas que concentran el poder de publicar o no publicar parte de lo que hacemos, ¿no? Y donde además, instituciones donde además, también eso creo que quedó bien caracterizado en la mesa anterior, todo empuja a ignorar un montón de cosas que hacemos
que son muy importantes, ¿no? Y donde ocurren muchas cosas que terminan siendo invisibilizadas. Entonces la depreciación de la enseñanza, la desvalorización de las distintas formas de vinculación de la actividad universitaria con los colectivos organizados en el territorio, con las políticas públicas. No quiero decir meramente la extensión, pero sabemos que tenemos largas discusiones, o podríamos tener largas discusiones sobre la extensión, eso no es una discusión nueva y demás, pero bueno, sigue habiendo un problema ahí que tiene que ver con cómo se piensa la vinculación de la universidad con otras instituciones, otros colectivos y otros constituyentes de la vida democrática de nuestros países. Relaciones donde se produce conocimiento, por eso digo, ocurren cosas que no se ven, y tenemos relaciones donde se produce conocimiento absolutamente significativo, donde se generan procesos diferentes de producción de conocimiento que son colectivos, que son solidarios, que están vinculados a las problemáticas no solo a problemáticas no dictadas por un canon académico, sino por la construcción colectiva de expectativas, de necesidades. Ahí, digamos, hay que encontrar la manera de recuperar todo eso bueno que acontece en nuestras universidades, también para rediscutir los dispositivos de validación y de reconocimiento de nuestra actividad. Sí, voy terminando. Había pensado, por supuesto no dije que es lo que podemos hacer. Y sería muy soberbio si lo hiciera. Sí que hemos, como en distintos momentos, intentado construir colectivamente una agenda, ¿no? De qué tendríamos que estar discutiendo hoy en las universidades latinoamericanas para orientar esta disputa, pero también para convocar a otros y a otras a esta discusión. Voy a decir unos títulos nada más. Hay que discutir el derecho a la educación en la universidad, pero hay que discutir la idea de la universidad como un territorio de derechos, donde tenemos que poder discutir las claves de la igualdad también adentro de la universidad, y eso incluye la discusión del trabajo docente en este sentido fuerte, ¿no? De multidimensionalidad de la actividad docente universitaria. Hay que rediscutir la producción de conocimientos en la universidad fuera de poniendo en cuestión esta idea tan empobrecida de la producción de conocimientos que se deriva de la concepción hegemónica actualmente de la investigación, de lo que es investigación, de lo que se reconoce como tal. Hay que discutir la vinculación de la universidad con el mundo del trabajo. No estoy diciendo nada nuevo, están todas las agencias diciendo que hay que discutir la relación de la universidad y el trabajo, pero hay que discutir cómo la universidad puede ayudar a pensar un mundo del trabajo diferente. Y eso no se hace sin los trabajadores y las trabajadoras de adentro de la universidad y de afuera de la universidad. Hay que volver a discutir la integración regional en clave universitaria contra las lógicas mercantilizantes de la internacionalización universitaria. Hay que discutirlas con más audacia y hay que volver a discutir la autonomía y el sentido de lo público. Hay que discutir el cogobierno, hay que discutir las vinculaciones y hay que discutir las lógicas del financiamiento. Solo voy a decir una cosa más que
creo que apareció acá y me parece que también es importante. La reivindicación de la autonomía tiene que estar fundada sobre el ejercicio de la reflexión crítica sobre las condiciones en las que se produce nuestra actividad. Si no podemos hacer colectivamente esa reflexión crítica, entonces la autonomía es una falacia. La autonomía se funda sobre la crítica. Estoy siendo un poco kantiana, pero creo que ahí hay una potencia política que hay que recuperar. Disculpen si extendí demasiado. Marcelo Val, magíster y doctorando en educación por la UDELAR, presidente del Sindicato de Trabajadores del ECUTEC, CITUTEC, profesor adjunto, coordinador académico y del posgrado en robótica e inteligencia artificial del ITR Norte de UTEC y profesor efectivo en pedagogía social en la carrera de educación social del Consejo de Formación en Educación. En lugar, muchísimas gracias por la invitación. No podíamos no estar. Creo que dentro de todas las luchas que hemos tenido, que no han sido pocas, el apoyo del ICNT en general, de la CCO, por sin lugar a duda, ha sido fundamental, anímicamente. Así que corresponde dar las gracias no solamente por la invitación, sino por todo el apoyo dado. Voy a pensar en dos claves, y una, la compañera ya la dijo, en estas claves de propuestas, ¿no? Y las dos que voy a subrayar tienen que ver con el relato, tienen que ver con la instalación de un discurso que creo que es necesario, que no es que no esté instalado, sino que efectivamente hay indicios, pero creo que tenemos que ser más incisivos en ese tema. Y esto va acompañado con una discusión que hace poquitito, en una reunión que tuvimos ahí arriba, un grupo de compañeros de diferentes sindicatos de la educación, decía, bueno, sí, pero el tema del relato es secundario, lo importante es la lucha política. Y ese yo creo que es un tema que es una falsa contradicción. Tenemos que tener lucha, pero tenemos que tener una convicción, una reflexión, una convicción teórica fuerte sobre los procesos que efectivamente vamos dando, y no hay avance del capitalismo ni de la mercantilización de la educación superior sin un discurso. Eso es un hecho. Dentro de las cosas que retomo y voy a dejar al final, pero lo digo al principio, es el tema de los principios de Córdoba. De alguna manera tenemos que traer a Córdoba de vuelta, y me parece que el CRES, la conferencia de 2018, hace un aporte así sumamente pertinente. No digo que sea el único aporte, pero ahí yo creo que hay una punta que es sumamente interesante para poder pensar y para poder difundir, ¿no? Algunas cosas, porque hay, además de una celebración de los 100 años de Córdoba, hay una actualización con una cantidad de cosas que no estaban allí, que ahora sí aparecen. Y sobre eso no voy a profundizar, más que nada para poder dejar después a los otros compañeros, que la compañera lo dijo mucho mejor de lo que puedo explicar yo. En segundo lugar, creo que tenemos que retomar en la misma línea discursiva la discusión y la diversidad del pensamiento pedagógico y de las teorías en general. Yo lo que veo, quizás por la propia deformación de la formación de uno, ¿no? Soy licenciado en educación, de formación de base, y hay aspectos vinculados a ciertos discursos que acompañan toda esta lógica de mercantilización que son evidentes. Para eso voy a ir a un concepto previo, que es que podemos entender dentro de los cientos de conceptos que hay de educación, pero en términos generales nosotros podemos definir la educación como un gran proceso de circulación cultural que tiene lugar porque los seres humanos se relacionan, y eso genera como dos cosas diferentes o complementarias que transforman lo que existe y lo reproducen. Tomando como base eso y reflexionando sobre la formación que tuvimos, que tuve, que creo que varios de mi generación y otras generaciones también un poco más veteranas han tenido, creo que el pensamiento crítico o la pedagogía crítica, la teoría crítica, no hay duda de que tuvo un lugar allí fundamental en toda nuestra formación. Y eso no fue un tema menor, porque creo que eso nos ayudó a organizarnos y nos ayudó también
a sustentar toda la movilización política. Y allí había un principio que para mí era fundamental, para todos los pedagogos de la educación, me refiero a Freire, Saviani, Frigoto, García Ribeiro, Giroux, Manglare, Nappi, podemos seguir haciendo la lista, que es que la educación es política y no es neutral. Eso es algo que prácticamente nos parece algo evidente. Pero eso hoy en día está puesto en cuestionamiento. Y yo creo que es algo que tenemos que, y principalmente las generaciones jóvenes. Y hay una pedagogía que se planta como alternativa, y me parece que el arco enemigo de esta pedagogía actual era la pedagogía crítica, que es la pedagogía de las competencias. Desde los 90 para acá, y yo creo que todos estamos no cansados, estamos agotados de pelear contra la pedagogía de las competencias. Porque vino con una fuerza que fue impresionante, pero creo que hay un quiebre ahora que nos juega a favor en ese sentido, que es la hegemonía o la intención de hegemonía de esa pedagogía. Voy a leer algo que Javier Valle, que fue contratado por Formación Docente para dar charlas como especialista, ¿no? Las competencias claves es una línea supranacional. Primera afirmación que subrayo, de un video que está en YouTube que no tiene desperdicio, es un disparate de principio a fin, ¿no? Pero fue puesto por el gobierno de la educación como absolutamente ejemplar. Y lo que hace es matar toda la diversidad, literalmente, ¿no? Liquida con toda la diversidad de pensamiento que puede haber sobre el pensamiento pedagógico, que es de las cosas más ricas. Dice así, transcribí literalmente pasaje del video. Lo cual, esta visión supranacional es usado como argumento de autoridad para defender la necesidad de dar por válida la perspectiva de las competencias. O sea, no hay argumento atrás de esto. Lo que dice es, esto vale. ¿Por qué vale? No, porque vale. ¿No? Plantea además la pregunta, ¿qué necesita el currículo? ¿Qué revolución necesita realmente el currículo? Y responde que ante los problemas de la educación nos damos cuenta que realmente el problema que tenemos en la escuela es que no estamos aplicando un enfoque competencial. Ese es para el título de ese libro. Fue convocado, no sé, todos los docentes, formación docente, fuimos convocados para esto. El enfoque competencial es un imperativo global, es una obligación pedagógica de primer orden. Esto no es un capricho, es una revolución a todo el mundo de la educación. O hacemos la revolución curricular, o quien no la aborde como país se va a quedar bastante atrás para alcanzar ese futuro. Sigue. Lo que es importante en primer lugar es asumir que o vamos a una educación por competencias para abordar el futuro, o el futuro arrollará la escuela y la escuela perderá su papel de liderazgo como institución formadora. Es literal, sí, lo que dice. O sea, no anda con mucha vuelta para decir lo que acompaña este proceso de mercantilización en clave pedagógica. Y ahí me parece que hay un tema crucial. Creo que ya ni vale la pena pelear con la pedagogía de la competencia, es estéril la discusión, pero sí lo que creo que podemos defender es la pluralidad de visiones y la diversidad de pedagogías a la hora de hablar, ¿no? Y de enfrentar el tema de la educación. A donde la pedagogía de las competencias puede ser una, pero tenemos por lo menos una gama bien interesante de matices, contradicciones, cosas que se pueden dar, discusiones, traer de vuelta el debate al ámbito educativo, porque de vuelta lo que está atrás de este discurso es esta ilusión de neutralidad del discurso pedagógico institucional actual. Ese es un tema fundamental. Y lo uno con el tema del concepto de educación que ponía al principio. Porque nos tenemos que preguntar, ¿es lo mismo una pedagogía crítica que una pedagogía de las competencias? ¿Es lo mismo educar con saberes que educar sin saberes? O sea, yo creo que estas son discusiones que están allí arriba de la mesa, muy presentes, con
una violencia simbólica y de relato muy grande, que al menos nos tiene que llevar a cuestionar, identificar que ciertas corrientes de mercantilización están acompañados de ciertos discursos y ciertas propuestas. Por lo tanto Córdoba como resignificar las pedagogías críticas, creo que son elementos fundamentales que tenemos que acompañar. Otro aspecto, y acá voy a traer, hacer algo que no se debe, poner un ejemplo propio, ¿no?, de casa, como él dice, que es el tema de luchar sistemáticamente contra el debilitamiento institucional, ¿no? Y yo creo que ahí hay aspectos vinculados al respeto, el respeto que tenemos que tener de las leyes, que es algo que esta lógica de mercantilización sistemáticamente acompaña. Y acá no tengo otra que traer, el caso de UTEC es un ejemplo. Es más, le proponía, escribía allí mientras escuchaba a las compañeras, a Daniela, ¿no? La privatización de la educación superior en Uruguay, el caso UTEC. Yo creo que eso sería un tema así sumamente interesante de investigación, porque ahí están dadas todas las condiciones que la compañera dijo, exógenas, endógenas, de privatización, que sirve como un modelo, y creo que República Dominicana también, la tecnológica de allá, tiene un modelo muy similar. Sería bien interesante para poder hacerlo. Hay dos o tres cosas del caso de UTEC y de este debilitamiento institucional que me gustaría compartir con ustedes. Primero, la inconstitucionalidad, mañana la vamos a presentar, ¿no? La segunda inconstitucionalidad en 9 meses. Habrá que ver allí si ha pasado la historia de la educación uruguaya algo de esto. La discusión parlamentaria no tuvo desperdicio, porque todos estaban convencidos y sabían de que la primera ley, la de 1996, era inconstitucional, pero no les importó, porque si efectivamente tenían el apoyo político, parecería que el acuerdo político está por encima de las leyes, y eso es un problema enorme, y que las universidades formemos parte de eso es grave. Me refiero al caso de UTEC, porque en el caso UTEC participó activamente en la eliminación del cogobierno, que no lo logró. A tal punto fue que hicimos el primer recurso de inconstitucionalidad y ahora logramos tirar la 20.026 y ahora ellos presentaron otra ley que es la misma, exactamente, cortaron y pegaron y fueron allí a buscar una solución para la inconstitucionalidad. Y resulta que no nos dan 2 argumentos como entendíamos, nos dan 3 argumentos. Y voy a poner un ejemplo no del sustancial, sino del formal, que no tiene desperdicio. Dicen ellos: nosotros no llamamos al Consejo de UTEC, a la comisión del Senado, la Comisión de Educación, porque es la misma ley anterior. Porque uno de los argumentos de la inconstitucionalidad es que al no llamar al Consejo están violando el artículo 202 de la Constitución, ¿sí?, donde obliga a que el directorio tiene que venir a la comisión del Senado, en este caso, a cada una de las comisiones, tanto diputados como senados, a dar su opinión sobre la reforma que se plantea. Y dice, como era la misma ley, en definitiva, nosotros no lo llamamos de vuelta para escuchar lo mismo. Ahora, cuando ellos afirman eso, caen en la violación del artículo 140 de la Constitución, que dice que una misma ley solo puede ser presentada una vez en una legislatura. Creo que el caso no tiene desperdicio, porque hay algo que creo que es algo como, y esto trasciende el tema de la universidad, sino que tiene que ver con cierta legislación. Hay muchas cosas en Uruguay que nosotros estábamos como que confiados en la entereza ética de la gente. Hay una ley, nadie la va a violar, la Constitución toda la vamos a respetar. Pero este caso, al igual que otros, no es el único, pero este para mí es emblemático, muestra que no es así. No hay salida formal para salir de esto. Si no violas el 202, vas a violar el 140, o sea, formalmente no hay. Pero si no fuera las organizaciones sociales que nos movilizamos y apoyamos efectivamente un nuevo recurso de inconstitucionalidad, y es altamente probable, porque depende de la Suprema Corte de Justicia, de que efectivamente tengamos éxito.